Un proyecto de inversión es un plan, es un programa de acción que surge a partir de una idea que tiene quien quiere emprender. Entonces esa idea la tiene que volcar en un plan. ¿Este plan para qué le sirve? Justamente para saber si es viable o no el proyecto. Sería algo así como decir, bueno, vamos en el laboratorio, vamos viendo antes de poner la plata, antes de hacer algo, si la idea que yo tengo va a llegar a buen puerto. Así Exactamente. Sería. Eso requiere obviamente una serie de análisis, o sea, en distintos aspectos, porque tenemos que hacer un análisis de mercado, un análisis de la viabilidad económica financiera, un análisis, digamos, de qué tan rentable va a ser ese proyecto, tanto en el corto como en el mediano o el largo plazo. Bien, vemos un poquito la transparencia que tenemos de este tema. Bueno, acá entonces definíamos lo que era un proyecto de inversión como la forma que le vamos dando a esa idea que tenemos primaria de lo que queremos hacer. Exactamente, así como vemos, es un documento escrito porque tenemos que ir plasmando la idea que tenemos. Y también nos dice que está formado por una serie de estudios, ¿sí? Es justamente lo que decíamos, de los distintos aspectos técnicos que hay que ir armando. Bien. Obviamente me va a decir si es viable o no este plan. Lógicamente que todo proyecto tiene como objetivo final el de ganar, digamos, de tener una ganancia, de obtener una utilidad. Bien, ahora en esto quiero, y por esa razón te invité, quiero que remarquemos la necesidad de planificar, pero también de acudir a un profesional para que haga esta planificación, ¿verdad? Sí, justamente, digamos, se requiere el personal porque se aplican ciertos pasos y ciertas técnicas, tanto económicas como financieras, como para saber de la rentabilidad. Por ejemplo, vamos a saber si es rentable si aplicamos algunas fórmulas financieras que me permiten ver cuán rentable va a ser el proyecto, ¿sí? Y eso, bueno, están los licenciados en administración de empresas, los contadores preparados para eso. Si no, siempre terminamos, digamos, en la idea y haciendo un presupuesto, pero no es técnico, sino decimos, creemos que vamos a ganar tanto y quizás no analizamos factores que no nos permiten, digamos, esa rentabilidad que hayamos proyectado. Bien, veamos un poquito las partes que tiene un proyecto. Entonces decíamos que tenemos un estudio de mercado, un estudio técnico. ¿Estas serían las partes del proyecto? Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo la idea y lo primero que tengo que analizar es el mercado. En el mercado, siempre decimos de que se analizan 4 variables: precio, producto, plaza y promoción. El precio lo voy a poder determinar una vez que tenga el costo y que yo quiera saber cuál es el margen que quiero ganar. Para eso tengo que aplicar técnicas, digamos técnica de costo, voy a partir de ahí. En el caso de la promoción, ¿cómo lo voy a vender? Conocer la plaza, conocer el mercado. Después tenemos también un estudio técnico que ahí básicamente tengo que hacer un análisis de las maquinarias que necesito. Si voy a conseguir esas maquinarias en el mercado, qué capacidad tienen las maquinarias, si no voy a tener mano de obra ociosa. O sea, ahí ya nos vamos acercando a lo que es el punto de equilibrio. Poder determinar mi punto de equilibrio, que es cuando yo puedo cubrir todos mis costos con los ingresos. Después también se hace un estudio administrativo. En este caso me interesa remarcar de que acá necesitamos hacer un análisis de la mano de obra que necesitamos. Depende del proyecto, vamos a ver si necesitamos mano de obra especializada o no, o cuán especializada la necesito. Teniendo en cuenta que cuando uno hace el estudio de costo dentro de la estructura, lo que es mano de obra y cargas sociales es el rubro más importante o de mayor peso dentro de mi estructura de costo. Y es quizás uno de los puntos más álgidos y complicados a la hora de hacer el proyecto, porque a veces este ítem hace que todo el proyecto no sea rentable en determinado momento. Exacto, porque es el rubro que más peso tiene. O sea, en algunas empresas llega a tener un peso del 30%, del 40% dentro de la estructura de costo. Y digamos, en el asesoramiento que tuve en algunos microemprendimientos pasa que el emprendedor tiene la idea de poner, por ejemplo, una carnicería. Obviamente que tiene que tener un carnicero. Sí. Y si él no es carnicero, pasa a depender del carnicero, digamos, que sea... Es el punto débil. Exactamente, es el punto más débil que tiene, ¿sí? En este caso, si el carnicero, digamos, se va, es como que su proyecto va hacia atrás, queda medias, digamos.
Entonces, por eso hablaba de la necesidad, digamos, de la capacitación que tiene que tener la mano de obra. Obviamente depende del proyecto, ¿no? O sea, si un proyecto de servicio o si un proyecto de manufactura, por ejemplo, que ahí ya depende o de la tecnología o de la capacitación del personal, ¿sí? Perfecto. Y lo último que sería la evaluación económica, ¿aquí qué vemos en esta parte? Bueno, acá tenemos que distinguir lo que es la evaluación económica, es justamente la estructura del proyecto económico, o sea, de ver lo que es ventas, menos todos los costos y gastos, me da una rentabilidad económica. Y después hacemos un análisis financiero, que es cuando uno proyecta los flujos de fondo, los flujos netos que me va a dejar el proyecto de acá a un periodo, digamos, normalmente se hace de 5 a 10 años. Entonces, o sea, vamos a ver, hacerlo más curioso, digamos, sí. La plata que va a ingresar por este proyecto la voy proyectando en el tiempo. Exactamente, o sea, armo un flujo de caja, eso es el aspecto financiero, ¿sí? Cuando hablo de finanzas hablo de flujo de caja, ¿qué es lo que me va a dejar a mí en la caja, digamos, el proyecto? Bien. Esas serían las partes, digamos, que se va analizando y lo vas plasmando en el plan, ¿sí? En el plan que vas armando. Bien, Gladys, otro aspecto a tener en cuenta cuando armamos es saber dónde ubicar mi proyecto, digamos. En muchos casos se requiere de que esté, si es un servicio, que el lugar sea un local comercial ubicado en cierta área. Y si es un proyecto manufacturero, por ejemplo, que esté ubicado en una región industrial, ¿sí? Entonces, saber dónde ubicar el proyecto. Ese también es un aspecto importante. Otro tema que hoy nos preocupa es la obtención de la materia prima, con la restricción de importaciones que existen, o sea, saber si voy a encontrar la materia prima que yo requiero en el mercado, ¿sí? También ya dijimos del tema de la máquina, los procedimientos y de la mano de obra. La especialización, en qué tan importante es la especialización que requiero, digamos, en los proyectos. Esos son puntos a tener en cuenta, ¿sí? Obviamente esos puntos después yo los voy a ir cuantificando, porque esto, lo que estamos hablando son aspectos cualitativos, pero después voy a cuantificar, o sea, dónde voy a comprar la máquina, si la voy a importar, cuánto me cuesta, la mano de obra, a qué convenio voy a estar sujeto, o sea, qué es lo que tengo que liquidar, los sueldos, si tengo alquiler, cuánto me cuesta el alquiler, o sea, ya ahí empiezo a cuantificar y lo voy plasmando, digamos, en el papel. Ahora te escucho decir esto y me pongo en lugar del televidente, digo, mejor me dedico a otra cosa, porque realmente es un tema engorroso, lleva su tiempo. Aparte, siempre hablamos acá en este programa de hacer un plan de negocios, que es un complemento de esto, y escribir todo lo que vamos a hacer. Y bueno, no es tan sencillo. No es sencillo. Sí, no basta solamente con la idea. Exactamente. Eso es lo ideal es, digamos, si yo tengo una idea, tengo un capital para volcar en esta idea, es tener un asesoramiento. En muchos proyectos, digamos ya de mediano o gran magnitud, hay asesoramiento multidisciplinario, o sea, porque yo, por ejemplo, hoy están requiriendo la necesidad de cumplir con ciertas normas, por ejemplo, de medio ambiente. Entonces necesito, digamos, un especialista en medio ambiente. Cuando voy a hacer la habilitación municipal del proyecto, posiblemente me requieran, digamos, este dictamen. Voy a necesitar del especialista. Si bien no es algo imposible de hacerlo, sí requiere de ciertas técnicas, digamos. Y lo importante es saber armarlo, sobre todo si yo voy a pedir una asistencia, ya sea del gobierno, de los bancos, porque esto lo tiene que entender no solo yo, sino un tercero, digamos, que me vaya a ayudar en este emprendimiento. Yo siempre digo de que si llevo a un banco, a una entidad financiera, el banco se va a hacer socio de mi proyecto, es decir, que se va a hacer socio de mi éxito o de mi fracaso. Entonces tengo que armarlo de manera que yo pueda explicar cuál va a ser la idea. Y para eso necesito, digamos, ese asesoramiento. Bien, acá también remarcamos algo que venimos diciéndolo en este programa, que muchas veces el televidente o el emprendedor dice, quiero solicitar una línea de crédito para un oficio o para un microemprendimiento, y dice, pero es sencillo, es llenar un formulario y
Y no es tan sencillo, no es tan sencillo porque hay que cuantificarlo, hay que ponerlo en números, y allí es donde quizás tienen la mayor dificultad, ¿verdad? Exactamente. O sea, en este caso, digamos, no es solo pensar en la idea y lo hago como puedo. No, tengo que cuantificarlo y tengo que ver, digamos, si ese capital que yo voy a aportar, voy a hacer el esfuerzo, como te dice justamente lo que es la inversión, hoy invertir para tener una rentabilidad futura, técnicamente va a ser viable. La palabra viable es lo que me dice económicamente y financieramente, porque si no, obviamente, digamos, vamos al fracaso y mucho más si eso se presenta un tercero. Entonces, sí o sí tiene que cumplir ciertos requisitos, tanto técnicos y en cuanto a lo que hace la presentación, lo que me requieran los organismos. Bien. En tu experiencia profesional, ¿cómo ha sido en los últimos años? ¿Es como que la gente va entendiendo este mensaje, la necesidad de planificar? Porque estás permanentemente evaluando proyectos. ¿Hubo un crecimiento, hubo un avance? ¿La gente se acostumbra a esta idea de planificar? Sí, hay de todo, pero bueno, digamos las empresas ya que van a invertir algún capital importante, obviamente que sí requieren el asesoramiento profesional y se asesoran porque saben de que hay un riesgo y la idea es minimizar ese riesgo de que no sea rentable o no sea viable, digamos, el proyecto. Entonces, sí, y lo que ocurre también que todas las normativas que están surgiendo, los organismos de control, es como que van haciendo presión y van requiriéndole a las empresas que se tecnifiquen cada vez más, digamos. Entonces sí requieren el asesoramiento. Bien, otra cosa que nosotros le decimos desde acá, desde este programa, de este segmento que tenemos, es la necesidad de capacitación, de capacitarse, de saber un poco o conocer la actividad que van a desarrollar en el proyecto. ¿Crees que es importante saber esto o tener un conocimiento acabado por lo menos de la actividad que van a desarrollar? Y es más que importante, digamos, la capacitación. Sobre todo si ponemos en juego, digamos, un servicio que lo vamos evaluando a medida que se va desarrollando y que ahí, digamos, el empresario no tiene ningún margen de equivocación, ¿sí? Porque el servicio muere en el momento en que vos lo prestás. Y hoy es más que importante la capacitación por la tecnificación que están teniendo los procesos, digamos. Entonces vos vas a ver que cada vez se requiere más de ingenieros, de gente especialista, porque la tecnología, el desarrollo, el avance que hay tecnológico, le va exigiendo a las mismas empresas tener mano de obra especializada. Y la otra cosa que también le decimos acá es que no tengan miedo en preguntar, en asesorarse, en viajar, conocer otros lugares, en ver cómo se está realizando la actividad que quieren desarrollar el proyecto y de última tomar como referencias para saber si la idea que uno tiene en la cabeza puede llegar a buen término. ¿Lo consideras así? Sí, exactamente. Esa es la parte del análisis de mercado que hay que hacer, ¿sí? Lo mejor es ver, analizar qué hace, digamos, la competencia, porque ese es un punto. Si lo que yo voy a vender, digamos, si lo vende la competencia y cómo lo vende. Entonces, yo siempre tengo que tener una diferencia competitiva, digamos, con la competencia. Entonces, sí o sí, hacer un análisis profundo del mercado en todas sus variables, ¿no? En todos los aspectos. Bien.